Conferencias en nuestro segundo día de Job Barcelona. Son las 3 de la tarde y muchísimas gracias por participar en este congreso online. Hoy tenemos el placer de presentaros a Josep Hernández, director de Recursos Humanos y consultor, fundador de iCulum, mientras nos podéis ir diciendo desde qué parte del mundo os estáis conectando. Josep Hernández es psicólogo, graduado social y máster en Relaciones Laborales, con 30 años de experiencia en el área de recursos humanos en empresas nacionales e internacionales. Ha tenido la oportunidad de poder trabajar en 15 países, tanto en Europa como Asia y Estados Unidos. Y recientemente ha decidido crear una aplicación para facilitar que nuestro currículum destaque en cualquier selección. Esta aplicación se llama iculum.com. Esta conferencia tendrá una duración de 30 minutos en total y después dedicaremos unos 15 minutos a las preguntas. Como ya sabéis, durante la conferencia podéis ir haciendo preguntas a través del chat que serán respondidas en los últimos minutos de la sesión. El nombre de la charla es Prepárate para entrevistas telefónicas y online. En esta charla veremos qué es realmente la búsqueda de empleo, la comunicación no verbal en las entrevistas, errores a evitar y cómo prepararnos correctamente. Josep, te damos la palabra y que sepas que tenemos visitantes conectadas desde diferentes partes de España y del mundo. Adelante, Josep. Pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Mi nombre es Josep Hernández y, bueno, primero voy a compartir pantalla para que podáis ver lo mismo que yo. A ver. Sí, creo que podéis ver lo mismo que yo. La sesión se llama Prepárate para entrevistas telefónicas y online y como decíamos, parece que no consigo hacer pasar. Ahora, soy Josep Hernández, fundador de iculum.com y soy psicólogo y graduado social y me podéis encontrar en las redes sociales en Josep Hernández en LinkedIn, en Instagram hr.josep y en hrjosep en Twitter. Podéis hacer preguntas en el chat y las respondemos al final de la presentación. Antes que nada, me gustaría decir que si os gusta iculum.com me encantaría regalaros 3 meses de suscripción premium gratis si participáis en las redes sociales y os invito a visitar iculum.com, enviar una captura de pantalla de la web, mencionar iculum con guión bajo y el hashtag JobBarcelona y explicar por qué quieres ganar. Es solo hoy y será la respuesta más original en redes sociales. Lo he hecho otra vez y hubo respuestas muy divertidas. Os doy como pista que quien ganó decía, tengo un currículum del Jurásico y necesito una suscripción de iculum.com. Así que os animo a que participéis en las redes sociales. Lo que vamos a ver esta tarde son 4 puntos. Primero es qué es buscar trabajo, es un concepto básico. Luego, cuáles son las fases de la selección. Luego, la entrevista telefónica y, por último, la entrevista online. Vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es buscar trabajo? Y me encantaría que pudierais pensar como mínimo en responder a esta pregunta. Con la crisis del COVID, ¿debes revisar tu perfil de tu currículum? ¿Sí o no? Por desgracia, no tengo tiempo de esperar a vuestras respuestas y os voy a ayudar un poco en la respuesta final. Creo que sí que deberíais revisar vuestro perfil porque ha cambiado completamente el mercado laboral en los últimos 4 meses. Yo me dedico a los recursos humanos y, por ejemplo, si tuviera que buscar trabajo en recursos humanos, seguramente estaría hablando de ERTES y de COVID y cómo es el trabajo en remoto y si trabajo en prevención de riesgos, que también es una de mis especialidades, pues tendría que estar hablando de cómo proteger a las personas para que no contagien o no se contagien del COVID en mi empresa. Es decir, ha cambiado el mercado laboral en los últimos meses y, por lo tanto, nosotros debemos revisar también nuestro perfil y la forma en que comunicamos para buscar trabajo. Porque buscar trabajo, la mejor forma que se me ocurre de decirlo, es que es vender. Veréis, yo trabajo últimamente dentro del sector digital. iCulum es una empresa del sector digital y voy a utilizar un par de conceptos que son del marketing digital para explicaros cómo es buscar trabajo y cómo es vender. Si nos conectamos a una web muy conocida de moda, en invierno nos encontraremos que están vendiendo abrigos. En cambio, si nos conectamos en verano, encontraremos que están vendiendo otro tipo de ropa. El público que visita esa web es exactamente el mismo, pero en cambio el mensaje es completamente distinto. Esto es lo que se llama la estacionalidad
de una web. ¿Por qué? Porque quieren vender cosas distintas porque han cambiado las circunstancias. Este es un concepto de marketing digital que se aplica perfectamente a la búsqueda de empleo. No vas a buscar el empleo con el mismo mensaje en un momento en que la economía va bien, cuando a lo mejor va menos bien, o cuando una empresa está creciendo o cuando no está creciendo. Otro concepto importante del marketing digital que podemos aplicar a la búsqueda de empleo es lo que se llama el buyer persona. El mensaje que yo dirijo a alguien será más o menos interesante para esa persona en función de lo que yo conozca a esa persona y cómo es. Es decir, el mensaje que yo puedo dirigir a esta persona si me está entrevistando probablemente será distinto por su estilo o por sus valores de esta otra persona en el caso de que me presente a una entrevista. Pero ocurre que muchas veces las personas que buscan trabajo están buscando trabajo siempre dando el mismo mensaje. Es decir, tened en cuenta que buscar trabajo no es como repartir folletos a la puerta del metro. No puedes dar siempre el mismo mensaje a todas partes esperando que encontrar la persona a quien sí le pueda interesar. Tienes que hacer un trabajo sofisticado de preparación porque buscar trabajo, como decíamos, es vender. Y para vender tienes que primero conocer muy bien el producto. Yo he contratado muchos vendedores en mi vida y nunca los hemos enviado a vender si no conocían muy bien el producto que tenían que vender, si no conocían el mercado, si no conocían los precios, cuáles son los márgenes de negociación, etcétera, etcétera. Tienes que hacer un proceso de comunicación persuasiva, es decir, tienes que saber vender tu producto adecuadamente para adaptarlo a las necesidades de la persona que tienes delante. Tienes que conocer bien el mercado. En algunos casos hay algunas empresas que están creciendo, como otras están teniendo dificultades en este momento. Y tienes que escuchar las necesidades del cliente, que significa que si has respondido al anuncio, en ese anuncio te está dando pistas de qué es lo que está buscando y en algunos casos te las estará dando también la persona que tienes delante. Y por último, y esto es algo que normalmente no se suele decir, tienes que generar confianza. Porque las empresas, quizá no lo sabéis, no están buscando al mejor candidato. Insisto, las empresas no están buscando al mejor candidato. De la misma forma que si el restaurante que hay al lado de mi casa busca un cocinero, no va a llamar a Ferran Adrià. Os explico por qué. Si os gusta el fútbol, quizá conozcáis este equipo de fútbol que se llama Paris Saint-Germain. Es un equipo lleno de estrellas donde han utilizado la técnica de voy a intentar contratar a la persona más cualificada. Y tienen muchas estrellas, pero curiosamente no están ganando casi nada, porque hay muchos elementos que hacen que una persona pueda o no encajar dentro de un equipo y que ese equipo pueda funcionar bien. Por lo tanto, tener en cuenta que no solo es la cualificación lo que va a importar a la hora de un proceso de selección, sino el encaje dentro del equipo. Voy a resumir brevemente cuáles son los 4 elementos que tienes que trabajar para vender bien tu candidatura en una empresa. Uno es muy evidente, es tu capacidad, que puedes hacer el trabajo. Es decir, tú tienes que convencer en una entrevista, sea telefónica, sea online, que tú puedes hacer el trabajo, que estás capacitado, que estás a punto para poder hacerlo. Esto es muy obvio. El segundo es que quieres. Que quieres significa que estás motivado. Por mucho que puedas hacerlo, si no demuestras que quieres hacer el trabajo, que estás motivado por él, difícilmente te van a ofrecer el puesto. El tercero, y tiene que ver un poco con el equipo que acabamos de ver, es si encajarás. Si tú como persona, con tus valores, con tus intereses, con tu forma de ser, vas a encajar en ese equipo. Y hay una cuarta, que normalmente no te dice casi nadie y os voy a desvelar hoy. Se llama, tienes que generar confianza. Y diría que probablemente este es el elemento más importante de todo el proceso de selección, generar confianza. Y me voy a extender ligeramente en este. Confianza es lo opuesto a la incertidumbre y a la sospecha. Es decir, cuando alguien va a entrevistarte y cualquier empresa lo va a busca personas en las que pueda confiar. Es decir, lo contrario sería tener dudas respecto a esa persona. ¿Cómo se consigue no tener dudas respecto a alguien y cómo podemos generar confianza durante nuestro proceso de selección? Pues bien, siendo honestos y sinceros, si la persona que te entrevista no percibe que eres una persona honesta o no estás siendo del todo sincero, no va a confiar en ti. Lo segundo es que tienes que ser coherente o consistente. Consistente y coherente significa que no puedes decir una cosa y lo contrario dentro de la misma entrevista. No puedes decir que te encanta un trabajo y te encanta el siguiente que no tiene nada que ver. Por lo tanto, deberías ser coherente en tu discurso y tus intereses y tus valores.
El tercero es la cercanía, es decir, debe ser fácil comunicar contigo, debe ser fácil acercarse a ti, la comunicación debe ser fluida. Esto es 1 dividido por. 1 dividido por es lo contrario de ego y soberbia. Normalmente el ego, la soberbia, el yo y soy el mejor que puedes encontrar, normalmente no vende en un proceso de selección. Te recomiendo que seas un poco más realista y que evites ser demasiado soberbio o creerte el número 1. Otro tema importante es el compromiso. Compromiso significa que no importa cualquier cosa que me hayas explicado que has hecho, explícame que lo has hecho lo mejor que has podido. Es decir, que te has comprometido en cada uno de los procesos y en cada uno de los trabajos que has tenido. Esto es muy importante para generar confianza. Otro es realista, es decir, es no sobrevalorarse ni minusvalorarse, sino conocer cómo es el mercado y cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos de mejora. No hace falta que seas perfecto para conseguir el trabajo. Otro es ser positivo. Es decir, no conozco ninguna empresa que busque personas pesimistas, negativas y que lo critican absolutamente todo. Otro tema muy importante es tener las ideas claras, es saber a dónde vas y a dónde te diriges y qué es lo que quieres hacer con tu carrera profesional. Si hay dudas sobre tu objetivo profesional, es difícil que consigas el puesto. Y por último, una muy simple y a veces muy olvidada, es ser una persona educada. ¿Qué significa decir por favor, gracias y agradecer el tiempo dedicado? Y de la misma forma que el reclutador debería agradecerte tu tiempo, estaría bien que tú le agradezcas el suyo. Al final de todo eso hay un último objetivo que es conseguir que yo como reclutador me crea que eres una persona capaz de mantener tus compromisos. Si consigues que yo crea que tú eres capaz de mantener tus compromisos, tienes posibilidades de conseguir el puesto. Si no es este, porque no encajas, será el siguiente, pero será el tipo de persona al cual yo voy a querer llamar. Espero que os haya ayudado en vuestra búsqueda. Vamos al segundo punto, son las fases de la selección. Las entrevistas telefónicas y las videoentrevistas forman parte de un proceso más largo que vamos a revisar brevemente. Y el primer punto sería saber cómo buscan empleo las empresas. Estuve revisando un informe que se llama Talento Conectado 2019, donde le preguntaron a muchísimos reclutadores cómo buscaban candidatos, y el 95% decían que utilizaban portales, pero el 94% decían que utilizabas los contactos y muchísimos, un 73%, candidaturas espontáneas. Vamos a fijarnos en un punto, que es el 94% de los contactos. ¿Qué significa? Significa que en el 94% de las ocasiones las empresas probablemente, en vez de iniciar un proceso de selección completo, van a ir a buscar personas que ya conocen o que alguien les ha recomendado y que confía en ellas. Por eso decía que es muy importante generar confianza, porque normalmente las empresas no inician procesos de pago si los pueden hacer gratuitamente y de forma mucho más rápida. Pues bien, un proceso de selección es networking, es un contacto. Y por lo tanto, cada vez que tengas un contacto personal con un reclutador, recuerda que puede ser la puerta de un puesto de trabajo y por lo tanto tienes que cuidarlo al máximo. Tu objetivo, en definitiva, en todos los procesos con los reclutadores, sea por teléfono, sea online, sea presencialmente, va a ser dejar huella. Tanto si el puesto te interesa como si no, si finalmente durante la entrevista compruebas que no es el puesto que es para ti, te va a interesar igualmente establecer una relación de confianza con el entrevistador, porque la mejor forma de conseguir un puesto es a través de los contactos de personas que te conozcan y que confían en ti. ¿De acuerdo? Vamos a ver en qué punto de la selección está la entrevista telefónica y online. Hace poco participaba en un conjunto de webinars y una de las personas, que era una empresa de selección, nos explicaba que dentro de su proceso de selección, pues hacen, como veis aquí, cuando hay una vacante, buscan a través de plataformas, buscan a través de redes sociales y hacen una primera criba de currículums. Una vez se llega a esta primera criba, de la cual el 95% de los currículums son rechazados, se pasa a la segunda parte de la selección, que sería la criba de candidaturas en contactos directos, que puede ser telefónico, es decir, lo que vamos a ver hoy, como la interacción 2.0, que puede ser WhatsApp, email o cualquier otra forma, como las entrevistas online, como las entrevistas asíncronas, es decir, que te envíen una plataforma para que grabes tu entrevista y ellos la puedan ver más tarde, antes de pasar a las entrevistas presenciales, que cada vez, debido al COVID, van a ser
menos habituales. Pues bien, cuando alguien te ha contactado, estás en la segunda criba de candidaturas y deberías saber que has dejado atrás a un 95% de las personas que son candidatos a ese mismo puesto. Es decir, ya has llegado muy lejos. Por lo tanto, tienes que cuidar mucho esta parte de la selección. Como tenemos poco tiempo, vamos a resumir. Fases de la selección. Primero, la búsqueda de trabajo es vender. Tienes que prepararte para vender conociendo el producto, el mercado, a tu interlocutor, la empresa. Segundo, cada contacto es crítico para dar y debes dar lo mejor de ti. No vas a tener una segunda oportunidad si en la primera no consigues dar lo mejor de ti. Cada contacto con el reclutador viene de una investigación por su parte. Yo jamás llamo a alguien por teléfono si no he mirado su currículum y si no he investigado sus redes sociales para ver todo lo que puedo saber. Y solo llamo si tengo claro que puede encajar. Por lo tanto, yo voy a saber bastantes cosas de ti cuando haga la llamada. Deberías tú también saber todo lo posible acerca de mí para que la cosa esté igualada. Siguiente es que el reclutador puede estar en cualquier parte. A veces hablamos por teléfono con reclutadores pensando que nos conocen y saben dónde estamos y conocen nuestro barrio. Puede estar en la otra punta del mundo, por lo tanto tienes que explicarle las cosas como si no conociera ni dónde estás, ni cuál es la empresa en la cual estás trabajando o de dónde es tu experiencia. En cada contacto, el reclutador se va a centrar en 3 grandes puntos, que es puedes, quieres y si encajas en mi organización. Y por último, va a estar verificando si eres un tipo de persona que genera confianza. No lo olvides. Y además, no olvides que una selección no se cierra hasta que el candidato empiece a trabajar. Incluso cuando parece que está cerrada y un candidato ha aceptado la oferta, puede ser que cambie de opinión. Por lo tanto, aunque no tenga un resultado a corto plazo, lo puede tener a medio porque te pueden recuperar. Bien, vamos directamente a la entrevista telefónica. La entrevista telefónica es un filtro de candidatos para confirmar el encaje rápido y el interés que tenga por el puesto. Yo jamás hago entrevistas personales ni online sin haber tenido al menos un primer filtro telefónico. Y por lo tanto es un filtro rápido y que va a ser la puerta para pasar a la siguiente fase. Por lo tanto es tan importante como cualquier otra. Existe un tipo de entrevista telefónica un poco menos habitual, que es lo que se llamaría la entrevista prospectiva. Es decir, que tú has enviado un currículum y alguien te llama para saber qué tipo de trabajo estás buscando. Esto sucede relativamente poco. Hace poco he entrevistado a 6 headhunters y muy pocos le dedican tiempo a hacer entrevistas prospectivas para saber qué estás buscando. Habitualmente los contactos se producen cuando existe alguna vacante. Por lo tanto, un pequeño truco va a ser: cuando alguien te llame y te diga quiero saber qué tipo de trabajo estás buscando, lo más probable es que sí que tenga un puesto para ti, pero no te lo quiera decir todavía. Así que tenlo en cuenta para hacer la mejor entrevista posible que puedas. Bien. Una entrevista telefónica es una entrevista en que en 10 minutos te juegas el pase a la siguiente fase de la selección. Tenlo en cuenta. Y además el entrevistador tiene un checklist en el cual solo hay 3 respuestas posibles. Pasas, no pasas o tengo dudas. ¿Cómo es una entrevista? Corta. O sea, vas a tener poco tiempo para corregir errores. Si algo lo dices mal, si me dices que te interesa ser contable y yo estoy buscando un comercial, lo siento, no va a haber opción para que puedas corregir. Y deberías dejar con ganas de saber un poco más de ti y conocerte más en profundidad. Una entrevista telefónica tiene las siguientes partes. Primera, la presentación y venta del puesto. ¿Quién te vaya a entrevistar te tiene que vender el puesto? Es un proceso de venta por ambas partes. Segundo, hay una serie de preguntas críticas para saber si puedes pasar el filtro de la selección y luego hay un cierre. ¿Cómo empieza la entrevista? Pues soy Josep Hernández, te llamaba de la empresa X, es un buen momento, es algo que vas a tener que decidir, la empresa es esta y el puesto es este, y a partir de aquí empiezan las preguntas críticas sobre qué es lo que te interesa, cuál es tu disponibilidad para trabajar, si puedes desplazarte o no en el caso que sea necesario, si el horario y el salario te pueden encajar, si el contrato te encaja, si tu experiencia encaja y si tu cualificación y competencia son las mínimas necesarias para el puesto. ¿Qué preguntas no deberían hacerte? Pues deberías saber que no deberían preguntarte ni sobre tu salud, ni las bajas por enfermedad ni accidente, ni por tu estado civil, ni tu familia, ni maternidad y, obviamente, si vas a tener hijos o no, sobre tu afiliación sindical, sobre temas políticos o si has pasado o no has pasado el COVID. Es decir, esto va en contra de derechos fundamentales y, por lo tanto, te dará información de que quizá la empresa no es
especialmente fiable y te recomiendo que no respondas a este tipo de preguntas. Una cosa es ser amable, como hemos dicho, y ser vendedor, y otra es un exceso de celo. ¿Cuáles son las preguntas críticas de una entrevista de trabajo? Estas son las que os van a descartar o no para el puesto. La primera es muy simple. ¿Recuerdas el puesto? Pues vale la pena recordarlo. Si no te acuerdas del puesto, estás perdiendo puntos porque cuando un puesto te importa, normalmente vas a recordar cuál es. Si es un buen momento o no, lo vas a tener que decidir porque es una cuestión crítica que va a hacer que la entrevista vaya bien o mal. La segunda es cuál es tu situación actual y cuánto tiempo tienes para incorporarte. Evidentemente, si puedes incorporarte cuando la empresa lo necesita, tendrás posibilidades y si no, no. ¿Te interesa el puesto y qué tipo de puesto buscabas? El interés por el puesto, si no es obvio, no vas a pasar. ¿Qué tipo de puesto buscabas? Puedes buscar varios, pero como mínimo deberías dejarme claro que el que yo estoy buscando es una de tus prioridades. Si no, lógicamente, tu interés por el puesto está claro que no es el más adecuado. ¿Has tenido un puesto parecido? Aquí deberías tener una buena respuesta. Espero que sea que sí, y si no es que sí, explícame algún ejemplo de cosas muy parecidas que puedes haber hecho en tu carrera profesional. Luego hay preguntas del estilo ¿a qué distancia vives? ¿Puedes hacer el horario? ¿Qué opinas del contrato? Y luego vienen las de requisitos técnicos. Yo a veces he hecho entrevistas donde los requisitos técnicos necesito una persona que me ayude. Si es para el inglés, no. Yo directamente empiezo a hablar en inglés con la persona para ver si lo conoce. Si son cuestiones informáticas muy técnicas, me acompañaré de un técnico. O si son de cuestiones de mantenimiento o temas de fábrica más técnicos, seguramente lo haré con una persona técnica, pero son fundamentales que las tengas preparadas. ¿Qué salario te interesa? Es una pregunta que deberías tener preparada. Procura retrasar al máximo la respuesta a esta pregunta, pero si no hay más remedio vas a tener que responder y deberías conocer el mercado. Por eso hablábamos al principio de que vale la pena conocer muy bien el mercado en el cual te estás moviendo. ¿Por qué te interesa nuestra empresa? A veces no lo podrás saber porque no te habrán dicho qué empresa es, pero en el caso de que sí que lo sepas, deberías tener un buen motivo para trabajar allí, porque las empresas no buscan a alguien para un puesto, buscan a alguien para un puesto en su empresa y no en otra. Por lo tanto, esta pregunta te puede ayudar mucho a progresar en la selección. Luego está un repaso breve del currículum o no, que puede darse dependiendo de los casos. Y yo suelo hacer algunas preguntas más genéricas que me permiten saber si realmente la persona está interesada al puesto. ¿A qué otro tipo de puestos estás optando? Si estás optando a otros que no tienen nada que ver, voy a entender que tu interés no es muy claro respecto a este puesto. O a veces, si veo que tú tienes un perfil un poco distinto de lo que se está buscando, te voy a preguntar lo siguiente. Yo estoy buscando a alguien para un perfil de, digamos, marketing digital porque veo que tú has estudiado. ¿Te puede interesar? A lo mejor tú te has presentado a otro que es algo distinto. Si realmente muestras más interés por el otro puesto que por este, probablemente no pasarás al siguiente nivel de la selección. Y hay algunas preguntas abiertas del estilo ¿cuál es el mejor puesto que has tenido hasta ahora? O ¿cuál es tu objetivo profesional? Que me ayudarán a saber si realmente lo que yo estoy buscando o lo que ofrezco se ajusta a tu interés personal. Y por último, puede haber algunos incidentes críticos. Es decir, una entrevista de incidentes críticos es aquella en la cual te presento situaciones fundamentales del puesto de trabajo para saber si tú las has vivido y saber cómo las has solucionado. Y deberías adaptar el discurso a tu empresa. Y además os vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos que te llaman de IKEA para un puesto, no importa el puesto que sea. ¿Os parece que IKEA espera escuchar alguna cosa especial respecto a las personas con las que hable por teléfono o en una entrevista online? Pues ya digo yo, sí. Deberías informarte de IKEA y si vas a su cultura y valores, comprobarás que dice que les encantan los productos de decoración del hogar. A mí me encantan los productos de decoración del hogar, debería ser una de las frases que a lo mejor va bien decir durante tu entrevista. Y fíjate que habla de los valores humanos, la cultura inclusiva, empática, abierta y honesta. Serán temas que valdría la pena que tú saques durante la conversación para ajustarte a lo que ellos están buscando, porque te lo dicen muy claro en su web. Y además te dicen nuestros puntos fuertes son el espíritu de equipo y el entusiasmo. Si hablas de yo y no de equipo, te estás alejando de sus valores. Y si no eres muy entusiasta en tu conversación, esto claramente te aleja de aquello que ellos están buscando. Si es sí, hola, sí, me interesa mucho, pues no te va a cuadrar mucho. En cambio, si eres una persona entusiasta y con ganas, esto lo van a valorar seguro. Muy bien, el cierre de la entrevista telefónica, pues es
que o bien cuando una persona cuadra mucho, directamente la van a citar a una entrevista en el 90% de los casos. ¿Para qué llamarla otra vez si cuadra mucho? El segundo es, te daré respuesta más adelante, en 2 casos, o bien porque tienen dudas, o bien porque a lo mejor piensan que es muy poco probable que consigas el puesto, o directamente te pueden decir que no encajas, cosa que también evitará que haya un contacto posterior para poder decirte cuál es el resultado de la selección. ¿Qué grandes errores puedes cometer en una entrevista telefónica? Primera, no me acuerdo del puesto. Este es un gran error. Los puestos importantes los recuerdas. Si no los recuerdas, voy a entender que mucho a lo mejor no te está interesando. Me confundo de oferta. Esta la he vivido yo mismo y me he confundido en un momento que buscaba trabajo, una oferta con otra. Fue un error imperdonable. Empecé a hablar de otro trabajo distinto del que me estaban hablando. Procura saber y tener una lista de qué puestos te has presentado para que no te confundas. No me acuerdo de mi currículum, no sé en qué año trabajé en tal sitio, no recuerdo qué software utilizábamos en tal lugar o no recuerdo de qué iba aquel proyecto en el cual empecé. Esto es difícilmente, no lo vas a poder arreglar. O sea, tienes que conocerte tu currículum al dedillo. Y la siguiente sería no sé qué contestar. Si te pregunto qué salario buscas, deberías tener una respuesta. Así que prepáralas bien porque no vas a tener una segunda oportunidad. Más errores a evitar. Cuando estás en búsqueda de empleo, te van a llamar teléfonos desconocidos. Hay personas que a teléfonos desconocidos contestan muy mal. Cuando estés en búsqueda de empleo, tienes que ser muy amable, por muy desconocido que sea el teléfono que te llame, porque puede ser el reclutador. Por lo tanto, sé amable. Segunda, yo he sacado a gente de la cama para hacer una entrevista telefónica. No suelo llamar antes de las 9 de la mañana, pero si no estás en condiciones de contestar, es mejor que no contestes, porque la imagen que da alguien que está despertándose no es muy adecuada. Yo soy responsable de seguridad y salud y, por lo tanto, si alguien me contesta al teléfono conduciendo sin tener manos libres, para mí es crítico. No le preocupa la seguridad y, por lo tanto, jamás contestéis en un teléfono, en un coche si no tenéis manos libres. Me he encontrado con personas que contestan por el candidato porque el candidato no está y acaban diciendo información inconveniente. Sí, pues mi nieto es una persona encantadora y lo despidieron por tal razón, pero es muy buen chico. Este tipo de cosas, evitadlas y procurad que si alguien contesta al teléfono por vosotros, simplemente tome nota o evitad contestar en lugares inadecuados porque el ruido o las circunstancias no os van a dejar hablar adecuadamente. Muy bien, al teléfono tu voz es tu mejor aliado. O sea, una voz bien modulada, agradable, puede hacer maravillas. Y además tiene la característica especial de que por muy nervioso que estés, una de las cosas más fáciles de controlar es tu voz. Tu cuerpo te va a costar un poco más, pero tu voz lo puedes hacer un poco mejor. Y puedes transmitir cercanía, seguridad, energía, interés y emociones utilizando bien la voz. Por lo tanto, deberías entrenarla y te recomiendo que sonrías. Es mucho más agradable hablar con una persona que sonríe, vocaliza adecuadamente, utiliza un tono tranquilo y de seguridad, no te aceleres, busca un tono natural, cuida el vocabulario, no habla con un vocabulario oculto y cuida el volumen ni muy alto ni muy bajo. Pero tú también tienes que preguntar, es decir, no solo pregunta quién te llama, tú también deberías preguntar, porque si cuelgas la llamada sin haber hecho las preguntas adecuadas, vas a estar mucho tiempo sufriendo sobre qué está pasando sobre el puesto. Primera, deberías preguntar, ¿mi perfil encaja con el puesto al final de la entrevista telefónica? Es muy importante tener feedback. Segundo, ¿hay algún elemento que te genera dudas? De esta forma podrás rebatir los posibles elementos que generan dudas y te dará una segunda oportunidad de explicar mejor algún tema que no haya quedado claro. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Es decir, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Me vas a avisar cuando tendré noticias? Y además intentan dejar la puerta abierta para contactarte dentro de unos días. Puedes preguntar, ¿puedo contactarte en unos días para saber en qué punto está la selección? Esto te va a ayudar para tener una segunda oportunidad de contactar al reclutador, que como decíamos, es networking de primer nivel. ¿De acuerdo? No dejéis de preguntar una serie de cosas. Resumen, ideas clave de la entrevista telefónica. Cuando estés en búsqueda de empleo, cualquier llamada puede ser el reclutador, por lo tanto, tienes que responder maravillosamente. Elige el momento de tener la entrevista, ni cuando te estás levantando, ni cuando estás en el autobús. Busca el momento adecuado. Sonríe y ten actitud positiva y tranquilidad. Procura tener una postura erguida, de pie.
tu voz suena mucho mejor. No te olvides de todas las ofertas a las que te has presentado y de tu currículum. Ensaya las entrevistas porque te saldrán mucho mejor si las has hecho varias veces. Pon algún ejemplo significativo de cosas que hayas hecho y que puedan servir para hacerse una idea del volumen de los temas que has tratado. No alargues la conversación más de la cuenta si has conseguido especialmente que te citen a una entrevista, y no dejes de preguntar las cosas importantes. ¿Qué más? Vamos a hablar de entrevistas telefónicas y no me quiero pasar de tiempo. Tranquilo, Josep. Lo importante es acabar a la hora. Tienes un margen también. Tengo algunas preguntas para hacerte, pero tienes margen para Perfecto. acabar. Estoy acelerando para evitar, porque hay muchísimas cosas que podría comentar. Sí. De una entrevista online tiene una característica muy especial. A diferencia de una entrevista presencial, resulta que el entrevistador va a entrar en tu casa. Esto no pasa en ninguna entrevista, con lo cual vas a tener que hacer el esfuerzo de ordenar tu casa y dar la mejor imagen posible. No se trata de tener una casa más bonita o más fea, no es eso, sino como mínimo una cierta sensación de orden y de profesionalidad. En las entrevistas online pasan cosas como esta, es decir, no sé si recordáis el caso de un señor que en la BBC entraba su hija y luego su mujer, era una escena muy divertida, y luego esta se ha hecho popular durante el COVID, y es que aparecía un señor, mientras una señora daba una clase, pues aparecía un señor en calzoncillos que la desconcentraba. Es que, ¿acaso es un gran problema? No, no es un gran problema. La vida es así. Pasan cosas como esta, me puede pasar a mí porque no estoy solo en casa, pero la cuestión es que te van a desconcentrar, por lo tanto, deberías procurar hacer lo posible para tener un entorno tranquilo que te permita concentrarte en lo importante y, sobre todo, que el entrevistador se centre en ti, porque esto es el objetivo de la entrevista. Vamos a ver algunos tips para la entrevista online. Por ejemplo, revisa tu foto y tu cuenta y tu email. Es decir, utiliza un email. Todas las entrevistas online se hacen a través de una cuenta habitualmente. Esta cuenta se registra con un email y el email debería ser lo más profesional posible. Pues Peluchín no sería seguramente el email más adecuado, que sea simplemente tu nombre. Revisa tu foto de cuenta mientras empieza la entrevista y tú deberías estar unos minutos antes. Yo, como entrevistador, voy a estar viendo tu foto. Debería ser una buena foto y esto te va a ayudar a dar una buena imagen de profesionalidad. Prepara tu entorno, como decíamos, ordenado y profesional. Vístete en una entrevista hasta los zapatos, porque si tienes que levantarte a buscar un papel, pues va a quedar fatal si vas en pantalón corto, por ejemplo, o vas en chanclas. Saluda sin dar la mano. Esto es muy personal. Quizá yo no empezaría una entrevista diciendo, hola, ¿qué tal estás? En una entrevista personal darías la mano, en una online pues simplemente diría, hola, buenos días, ¿qué tal estás? Con una sonrisa me parece más que suficiente. La expresión facial debería ser amigable. Acuérdate que tienes que conectar con tu interlocutor y vas a tener una barrera, que es una pantalla. Procura que tu cara esté bien encuadrada. Y si te echas un paso para atrás, te aseguras que el encuadre sea mejor. En algunos casos te puede convenir echar un poquito más atrás porque estar muy cerca es bastante desagradable como entrevista. Comprueba tu cámara y los micrófonos. Deberías conectarte un poco antes y estar seguro que la cámara y el micrófono funcionan, como hemos hecho antes de empezar este webinar, para que todos vosotros podáis escucharnos perfectamente. Y practica el sistema de las preguntas con amigos para que no te quedes cortado. Es mucho más fácil superar los nervios cuando estás repitiendo algo que ya has ensayado antes que no cuando tienes que responder algo que tienes que improvisar en el último momento. Las entrevistas se pueden hacer también con el móvil, pero si utilizas el móvil, procura ponerlo en un lugar fijo, porque si vas a estar así, seguramente va a ser bastante desagradable para tu entrevistador tener que estar moviéndose y siguiéndote con la vista. Así busca un lugar fijo para que puedas fijar el móvil. En las entrevistas online tienes la posibilidad de tener una chuleta, es decir, si hay algo que te gustaría recordar y siempre olvidas, siempre puedes poner un post-it relativamente cerca, no deberías mirarlo demasiado, pero que sepas que esa opción la puedes tener, lo cual es una ventaja, y si gesticulas demasiado te vas a salir de la pantalla, como me está pasando a mí en este momento. Y por último, desconecta el móvil y los avisos. Yo he desconectado mi móvil para este webinar, he intentado quitar todos los avisos de mi ordenador para que nada nos pueda molestar. Y por último, practica, practica, practica. Bien, estos son dos fotografías de perfil de dos
aplicaciones que yo utilizo para tener videoconferencias. No son ninguna de las que estamos usando en este momento. Una es Google Meet y otra es Teams. En las dos he puesto una fotografía profesional y estas son fotografías, digamos, menos profesionales que utilizan algunas personas en Skype. Pues una es un esqueleto, otra es una persona sacando la lengua. Bueno, esto es lo que yo vería antes de conectarme contigo. Por lo tanto, una foto profesional será un pequeño detalle que te va a ayudar. La segunda es, si te conectas antes de la entrevista, intenta silenciar tu micrófono y tu cámara antes de que empiece el evento, si no, el entrevistador puede estar enterándose de todas las conversaciones que hay en tu casa antes de que llegue el momento adecuado. La tercera, o el tercer tema sería échate hacia adelante. Es decir, si te apoyas contra el respaldo, como estoy haciendo yo ahora, o como podéis ver en la foto, la sensación es de demasiada relajación para una entrevista. Yo procuro no poner la espalda en el respaldo de la silla y se os verá más centrados. La cámara debería estar lo suficientemente alta. Esta es una cámara baja donde no se ve demasiado bien. En cambio, si la subes un palmo, se te verá mucho mejor. La luz trasera es la que menos te favorece. Esta es una luz trasera que ilumina directamente la cámara. Os recomiendo que utilicéis luz natural que vaya directamente a la cara, que entre desde detrás de la pantalla. Es la que estoy utilizando yo en este momento. En vez de utilizar luz artificial, he girado mi ordenador hacia la ventana, de manera que la luz que veis es la luz que entra desde la ventana, aunque tengo una cortina. Y esto es difuminar el fondo. Si el fondo, por lo que sea, parece que distrae demasiado la atención del entrevistador, lo podéis difuminar. Esto es en Skype. Y esto es retocar mi apariencia. Si por la razón que sea os parece que os ayuda a retocar vuestra apariencia, hay un botoncito que puede suavizar las líneas de la cara y hacerlas quizá un poco más agradables, depende del día que hayáis o la noche anterior que hayáis tenido. Y ahí, en algunos casos, podéis utilizar fondos virtuales. Personalmente no me gustan, prefiero al hacer una entrevista ver qué aspecto tiene el otro lado más que un fondo virtual que me parece demasiado artificial. Esto es un webinar que hicimos, un Instagram Live con luz natural directamente a la cara y el teléfono colgado en la ventana, y esto es luz de un vídeo que hicimos para un webinar que se llama Muestra tus competencias digitales a través del currículum con luz lateral. Yo creo que queda mucho mejor la luz frontal. No me da tiempo de hablar de cuáles son todas las preguntas de una entrevista. Es imposible, pero al menos una sí que me gustaría comentaros, si me da tiempo. ¿Es posible? Tenemos alguna pregunta, pero si no es mucho tiempo, es muy rápido. Acabar. Adelante. Hay una pregunta que seguro que os va a salir: motivos por tu interés por el puesto. Hay 3 tipos de motivos de interés por el puesto: la comodidad, la seguridad y el progreso. La comodidad es el horario, el salario; la seguridad es un puesto estable, probablemente; y el progreso es porque puedo aprender algo nuevo. Cuando os hagan esta pregunta, os recomiendo que siempre, de alguna forma, mencionéis las necesidades de progreso. Cuando a una persona solo le interesa la comodidad o la seguridad de un puesto, tiene menos posibilidades de conseguir el puesto si además menciona su interés por progresar profesionalmente o aprender algo que no sabe. Por último, os digo que en el blog de Iculum podéis encontrar 3 artículos que hablan sobre este tema. Uno es 3 claves para superar tu entrevista de trabajo online, 10 preguntas críticas de una entrevista de trabajo y claves para superar la entrevista telefónica de trabajo. Los 3 están en el blog de Iculum. Y recordaos que solo hoy, si queréis ganar 3 meses de suscripción gratuita, tenéis que poner en las redes sociales, visitando Iculum, capturar la pantalla, mencionar Iculum_ y el hashtag JobBarcelona y explicar por qué queréis ganar. Y ahora sí que nos queda un tiempo de preguntas. Muchas gracias, Josep Hernández. Muy interesante todo lo que estás comentando. Aintzane Carratalá, desde Alicante, pregunta: ¿piensas que para la fotografía profesional es esencial aparecer sonriendo? Creo que es esencial mostrarse sociable. Sí, una ligera sonrisa creo que es importante. Vale. Después, yo quería preguntarte sobre Iculum en concreto. ¿Cómo surgió la idea?
es reciente, no sé, ahora Iculum supongo que fue la nació, época COVID. Iculum nació, no, es muy rápido. Iculum nació cuando yo tuve que buscar trabajo y me encontré que tenía que hacer un currículum y en unas sesiones de búsqueda de empleo descubrí que todo el mundo que tiene que hacer un currículum tiene un problema y el problema es difícil de solucionar. Y pensé que si no había una buena solución la iba a crear yo mismo porque habría millones de personas que necesitaban hacer un buen currículum. Así que por esa razón nació Iculum.com. Es que hemos visto, hemos visto que los nuevos currículums ahora pues son mucho más pues no interactivos, aparecen más imágenes, se resume todo en una página. Bueno, supongo que esto se tiene ahora, que ya no es el clásico de toda la vida, que es especificado. Hoy a las 6 de la tarde vamos a hablar de cómo crear un currículum para la era digital. Os animo a que os apuntéis y allí os lo explico. Efectivamente, en la era digital no leemos igual que en papel. Ningún currículum se va a ver en papel, excepto que cuando llegue la entrevista se vaya a imprimir y, por lo tanto, la forma en cómo leemos en pantalla, todos nosotros, es distinta de cómo leemos en papel. Es mucho más sintética, mucho más visual, mucho más fácil de leer y ya veréis que tenemos que ir al grano muy rápidamente porque el tiempo es oro y tenemos que ahorrárselo a las personas que hacen selección. Pero esto lo explicamos a las 6, así que os animo a que os apuntéis de nuevo. Pues gracias, Josep. En Iculum encontraremos plantillas o sugerencias de cómo hacer nuestro currículum. En Iculum vais a encontrar tanto currículums que de entrada van a estar hechos, sobre el cual vas a poder modificar absolutamente todo, el color, la estructura, y además lo puedes compartir con un link. No hace falta que lo descargues como documento, si lo envías como página web vas a poder ver cómo la persona si ha consultado o no tu currículum y si lo ha descargado. Y además se va a descargar perfecto, exactamente igual como se ve en pantalla, porque los currículums se van a ver en pantalla y se deberían ver perfectos en pantalla porque es allí donde van a hacer su función y es impresionar o motivar que te llamen para una entrevista. Lourdes, desde Sevilla, nos pregunta, ¿qué opinas del storytelling en entrevistas de trabajo? Es esencial, fundamental. Storytelling significa explícame el contexto y explícame qué has hecho para solucionar una situación, pero tienes que tener en cuenta que tienes que trabajarlo bien. Si tú me explicas cómo solucionaste una situación pensando que lo has hecho muy bien, pero yo sé más que tú de esa situación y me doy cuenta de que podías haber hecho mucho más, digamos, estarás utilizándolo inadecuadamente. De hecho, había preparado ejemplos de storytelling, pero no me da tiempo de explicarlos aquí. Eso es esencial. Vale. Marcel Garllard nos pregunta, en caso de una empresa que tenga varias vacantes diferentes, ¿podemos decir que estamos abiertos a estos puestos o va en nuestra contra? Como decía antes, depende de ti. Si lo que te interesa como número uno es el puesto para el cual te estoy llamando, dime que te interesa mucho este y luego hablaremos del resto, es lo que yo te aconsejaría. Está bien no cerrarse, pero dejar muy claro cuál es tu interés. Porque si tengo dudas de tu interés, el interés es crítico para la venta, como decíamos desde el principio. Si no tengo claro tu interés, no vas a ser la persona adecuada. Por lo tanto, déjame claro que quieres este y luego ya veremos si este no sale bien. ¿Consideras, Josep, que al tratarse de llamadas o videollamadas, las empresas buscan ahora buenos comunicadores? En mi opinión, la comunicación es crítica en cualquier proceso de selección. He empezado diciendo que buscar empleo es vender. Vender es comunicar. Y que además no se busca el mejor, se busca aquel que encaje mejor. Si no eres capaz de venderlo adecuadamente, no te vas a llevar el puesto. Hay personas súper preparadas que si supieran vender su perfil, conseguirían los puestos. Y otras personas mucho menos preparadas, pero que son capaces de comunicar adecuadamente, de forma convincente, y son los que se llevan el gato al agua. Así que sí, es esencial comunicar bien, porque estamos en una época de ventas y cuando hay menos puestos todavía es más importante vender. Es que yo creo que al fin y al cabo, a la hora de trabajar, aunque sea un trabajo dentro de la empresa, que no estás siendo comercial ni de cara al exterior, igualmente estás vendiendo tu producto. O sea que aunque tengas menos competencias, igual lo que prima es esa capacidad de comunicación y saber hacer llegar el mensaje. Sin duda, sin duda. Yo creo que, digamos, si de un puesto siempre hay vacantes, es de ventas, y si algo no nos enseñan a hacer es vender, y justamente, insisto, buscar trabajo es vender. Si no confío en ti porque no me has vendido bien tus competencias, no vas a tener el puesto y, bueno, tenemos que aprender rápidamente a vender.
mi opinión. Gracias, gracias, Josep. Nos queda un minuto, Gracias. si te dejamos el espacio para si quieres añadir alguna cosa. Pues nada, os invito a que conozcáis iculum.com. Es un proyecto hecho con, en fin, tecnología de vanguardia. Es muy sencillo crear un buen currículum. A mí me costó muchas horas hacer el mío cuando tuve que buscar trabajo. En cambio, en iculum es muy sencillo que crees uno y que además hagas duplicados, uno para cada oferta, y por lo tanto los puedas adaptar al perfil y a las palabras clave de cada una de las ofertas. Puedas además crear gratuitamente una página web personal que te permitirá además añadir mucha más información extra que en un currículum, que es un formato de 1 o 2 páginas, no podrías poner. Así que os animo en fin, a utilizarlo. Además se puede utilizar gratuitamente y si además hacéis lo que os he dicho antes. Exacto, recuérdanoslo, por favor. Tenéis que poner en redes sociales, solo hoy además, voy a regalar al post que me parezca más gracioso, 3 meses gratuitos. Si ponéis una captura de pantalla, ponéis por qué queréis ganar la suscripción de iculum.com y tenéis que poner @iculum_ y el hashtag JobBarcelona. Muy bien, muchas gracias. Os espero a las 6 además. Os podéis apuntar. A las 6, Josep Hernández otra vez con Iculum. ¿Y qué nos hablarás a las 6? De cómo hacer un currículum espectacular. Perfecto. Recordar que no pongáis que nuestro currículum es del Jurásico, porque eso ya fue la vez pasada y ya ganó. Exactamente, eso Ser ya creativo. No vale. Muchísimas gracias, Josep Hernández. Un placer escucharte. Y nosotros continuamos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Ahora hacemos una pausa de 15 minutos y daremos comienzo a la siguiente ponencia de Jorge Suárez González, llamada 4 estrategias competitivas a tu alcance para buscar empleo en LinkedIn. Suscribíos a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta ahora.